Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a bajar esto. Bueno, el proceso o los mecanismos de la ventilación mecánica van a estar íntimamente relacionados con unos objetivos. Estos objetivos van a ser de que la respiración sea proporcionada directamente de oxígeno hacia los tejidos y de estos mismos tejidos se pueda retirar ese proceso o esa combinación que se genera por difusión del dióxido de carbono, que vendría a ser directamente todo lo que está relacionado con los desechos listos en los intercambios que sean a nivel de los capilares, ¿no? Todos estos objetivos que nosotros tenemos que priorizar o tenemos que llegar a entender de la mecánica respiratoria va a estar directamente relacionada con cuatro funciones principales. La número uno es la ventilación pulmonar, que se va a referir al flujo de entrada y salida del aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. El número dos, tenemos la difusión de oxígeno y de dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre. La número tres, el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono de la sangre y los líquidos corporales hacia las células de los tejidos corporales y desde la misma, ¿no? Y cuatro, los mecanismos de regulación de la ventilación y otras facetas directamente de la respiración. Hoy vamos a hablar directamente de la ventilación pulmonar, ¿listo? Y algunas situaciones fisiopatológicas que también se van a presentar en esta parte de la fisiología respiratoria. Entonces, la ventilación pulmonar en sí tiene mecanismos que van a estar íntimamente relacionados no solo con la caja torácica, sino que además de esto, vemos cómo van a haber en juego algunas otras estructuras del organismo que van a ayudar a que se pueda generar este proceso ventilatorio de inspiración y expiración. No solo va a estar íntimamente relacionado el pulmón en sí, ya que el pulmón lo podemos catalogar como si fuera un globo que se infla y se desinfla a través de algunos mecanismos que ayudan a que este proceso se dé. Es un proceso directamente inspiratorio, donde el proceso inspiratorio va a ayudar a que los pulmones se llenen de aire o ese globo se llene de aire para poder darse todo el intercambio posterior directamente de difusión de oxígeno y dióxido de carbono. Y tenemos la parte expiratoria, que es la salida de todo este contenido carbónico que se generan a través de todos los procesos metabólicos, a través del proceso celular, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que en este mecanismo de ventilación pulmonar, algunas estructuras que nos van a ayudar a nosotros a mantener este proceso fisiológico constante, que si bien es cierto, en su momento hablaremos de la parte neurológica que controla la parte ventilatoria en sí, podemos nosotros incluso desde pasar desde un proceso inconsciente pasivo del mecanismo respiratorio a pasar a un proceso consciente. ¿Listo? En algunas situaciones que podemos nosotros manejar la respiración propiamente dicha. Entonces, para estos mecanismos ventilatorios tenemos lo que son los músculos que nos ayudan a la expansión y la contracción de los pulmones. Tenemos la caja torácica que va a estar compuesta por, lógicamente, el manubrio del esternón, el esternón propiamente dicho, la sínfisis del esternón, las costillas intercostales y la columna vertebral. Entonces, y todo esto, bueno, también relacionado con los cartílagos, uno que ayuda sin duda alguna a mejorar la expansibilidad y la retracción directamente de la caja torácica, sino que además vamos a encontrar unos pulmones que van a estar íntimamente relacionados con algunas estructuras. Pero la estructura que nosotros primeramente vamos a tener en cuenta es las pleuras. ¿Listo?
Los pulmones van a estar cubiertos, o la cavidad torácica también va a estar cubierta por unas pleuras eh, directamente. Una pleural directamente que va a recubrir la capa, toda la parte del parénquima pulmonar, y vamos a ver una capa visceral, que es la que va a estar íntimamente relacionada con la cavidad torácica. Entonces, estas dos pleuras, sin duda alguna, ayudan a amortiguar considerablemente en la movilización continua del pulmón para que se pueda expandir y se pueda retraer propiamente. Dentro de los músculos que ayudan a expandir y contraer de la misma manera, tenemos lo que son porque bueno, sabemos de que directamente se encuentra el diafragma, que es el músculo de mayor tamaño respiratorio y que este mismo se encarga de aumentar o disminuir la capacidad ventilatoria en un proceso autónomo, ¿listo? En conjunto con algunos de otros músculos, tanto abdominales como intercostales, que van a ayudar a la movilización de estos mismos, ¿no? Entonces, vemos que los músculos que ayudan a la expansión y contracción hacia abajo y hacia arriba, tenemos que el músculo diafragmático va a tener unos efectos que van a estar relacionando el proceso, que es el retroceso elástico en reposo. Esto ayuda a que los pulmones puedan subir y bajar tranquilamente en contexto inspiratorio-expiratorio y además que los músculos abdominales, como ayudan a la elevación y el descenso de las costillas eh, que se encuentran relacionadas con el músculo diafragmático y directamente con la cavidad abdominal. Dentro de los músculos más importantes de la caja torácica, tenemos los intercostales externos, que son estos que vemos acá, que estos normalmente se van a encontrar en todas las cavidades, en todos los pasos intercostales, que van a ayudar a la inspiración, ¿listo? Y expiración propiamente dicha, ¿ya? Para que se puedan directamente movilizar de la mejor forma la caja torácica a través de estos músculos intercostales externos. Tenemos también lo que son los músculos intercostales internos que van a estar siempre relajados, pero que van a, relativamente son estos, pero que siempre se van a presentar o van a entrar en acción cuando va a haber una inspiración mucho más considerable, lo que hace que se expanda de la mejor forma estos músculos intercostales internos, listo para que se genere una relajación considerable y posteriormente una contractibilidad cuando estamos en situaciones de hiperventilación. Tenemos el músculo esternocleidomastoideo, que va a ser el encargado de elevar la parte del esternón en la parte superior. ¿Listo? Tenemos los músculos serratos anteriores que elevan mucho lo que tiene que ver las costillas y tenemos los escalenos que van a elevar las dos primeras costillas, la primera y la segunda costillas. Em, Abajo tenemos los que son los músculos que están relacionados con el diafragma, tenemos lo que es el músculo recto del abdomen y los músculos intercostales internos. Listo, que estos son los encargados de potenciar directamente el movimiento y dan el respaldo del movimiento cíclico del diafragma para que se pueda dar la inspiración y la expiración. Continuando el proceso del mecanismo de la ventilación pulmonar, eh, no solo hay que tener en cuenta las estructuras, ¿no? Porque es que estas estructuras que hemos mencionado hoy en día, no solo la parte de ósea, sino además la parte pulmonar, ya viendo o ingresando un poco más hacia adentro de la caja torácica en sí, vamos a encontrar ciertos movimientos que estos movimientos van a ser los encargados de qué? De poder ayudarnos a manejar las presiones intrapulmonares, sino que además también nos van a ayudar a manejar los volúmenes. Entonces, lo más importante acá que tenemos que tener en cuenta nosotros en el mecanismo de la ventilación pulmonar son los volúmenes y las presiones. Recuerden de que
¿Por qué es importante manejar estos términos y conocer estos volúmenes y conocer estas presiones? Porque cuando estamos al frente de las patologías relacionadas que comprometen la luz bronquial, que comprometen directamente el alveolo, son patologías que van a comprometer ciertos volúmenes y de esta misma forma, conociendo la interpretación de los volúmenes, conociendo la interpretación de este tipo de presiones, vamos a poder nosotros dar con un diagnóstico certero para encauzar la patología y poderle darle posteriormente un tratamiento y un manejo directo, ¿no? Entonces, miren acá la imagen. Esta imagen representa todo un proceso que va a estar relacionado con la ventilación mecánica. Entonces, vamos a encontrar acá, vamos a mirar primero esta imagen de acá abajo. Vamos a encontrar tres tipos de presiones, lo que es la presión alveolar, la presión pleural, perdón, y la presión transmural. La presión alveolar, vamos de adentro, de afuera hacia adentro. Hablemos primero de la presión pleural. La presión pleural, como ustedes saben muy bien, va a manejar presiones negativas. Estas presiones negativas las vamos a manejar en centímetros de agua, ¿no? Porque recuerden de que ahí es donde se da todo el proceso de difusión y intercambio gaseoso propiamente dicho. Entonces, en un contexto, perdón, en un contexto de un proceso respiratorio fisiológico, vamos a ver que la presión pleural va a manejar presiones entre 5 y -7 en un contexto inspiratorio. Esto quiere decir de que va a haber un movimiento cíclico de presiones intracavitarias torácicas de entre -5 y -7 relativamente. Esto en un contexto que más adelante vamos a lograr entender que por cada centímetro de agua menor o mayor va a ser el ingreso de volúmenes que van a ingresar directamente a la cavidad pulmonar, ¿no? Entonces, la presión pleural se maneja en presiones de -5 a -7 centímetros de agua en un contexto de una inspiración normal, ¿listo? Y va a tratar de regular posteriormente en una expiración de -7 nuevamente a -5 y así sucesivamente se da la inspiración y la expiración. Entonces, de esta forma, la presión pleural va a estar propiamente dicha, va a estar relacionada íntimamente con todas esas presiones que genera la cavidad torácica en conjunto con los músculos, la pleura y además los músculos, todos los músculos relacionados en un proceso fisiológico para que se pueda dar la inspiración y la expiración. Vamos a tener además una presión alveolar, que normalmente la presión alveolar, en términos de atmósfera, manejamos presiones de 0 centímetros de agua, pero que a medida que se va dando la inspiración, ella se negativiza un poco, va en un proceso cíclico, en un proceso fisiológico relacionado con la inspiración de la presión pleural. Lógicamente, si la inspiración aumenta, lógicamente la presión alveolar también, lógicamente, va a disminuir. ¿Para qué? Para ir en un proceso cíclico continuo fisiológico. Y cuando se da la expiración, no solo la presión pleural disminuye ese de -7 a -5 centímetros de agua, sino que además la presión alveolar intraalveolar, lógicamente, también aumenta, donde se va a dar todo el proceso expiratorio para exhalar todo ese dióxido de carbono a través de toda la vía aérea eh, eh, bronquial. Hay una presión transmural y esta presión transmural relativamente es como ese mecanismo de, de amortiguación, porque la presión transmural relativamente es un mecanismo que amortigua todas estas presiones que van a estar relacionadas con la presión pleural y la presión alveolar. Entonces,
Esto, lógicamente, desde un contexto fisiológico, se tendría que manejar entre 0, ¿listo? Y o entre +1 y -7 centímetros de agua, que relativamente va a estar relacionado todo lo que tiene que ver con las presiones de amortiguamiento que genera la presión alveolar y la presión pleural. Esto es importante porque a partir de acá comienza todo el proceso fisiológico para que podamos entender no solo los volúmenes, sino de aquí en más todos los procesos que se van a presentar a nivel del alveolo. Entonces, ahora pasamos a esta imagen de acá arriba, el volumen pulmonar. Esto es un proceso contrario. Cuando disminuye la presión en centímetros de agua en un contexto inspiratorio, aumenta el volumen pulmonar. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando uno hace una inspiración, estoy haciendo una inspiración, la inspiración lo que hace es bajar el diafragma, relajar los músculos intercostales, ¿listo? Y aumenta el ingreso del volumen desde la parte de la atmósfera hacia la parte interna de la parte pulmonar. Entonces, esto quiere decir de que cuando baja el diafragma y relajan los músculos intercostales y disminuye considerablemente las presiones en centímetros de agua, esto hace de que en un efecto contrario aumente el volumen, que es el volumen que ingresa. Nosotros normalmente, en un contexto respiratorio normal, fisiológico, manejamos volúmenes entre 0 y 500 eh, mililitros. 500, sí, mililitros propiamente de volúmenes que venimos manejando en un contexto fisiológico. Eso es lo que normalmente ahora mismo si ustedes están respirando, lo que yo estoy respirando y sucesivamente. Ahora, en el contexto expiratorio, pues lógicamente el volumen pulmonar va a llegar a un tope que es 500 mililitros y va a disminuir en el proceso expiratorio y va a volver nuevamente a comenzar el proceso cíclico. Entonces, si pueden ver, relativamente es lo contrario. Cuando disminuyen las presiones eh, en centímetros de agua las presiones pleurales y las presiones alveolares a través de la presión transpulmonar, vemos de que por efecto contrario aumenta considerablemente el volumen de ingreso en la parte inspiratoria. Y lo contrario, lógicamente, cuando aumentan o disminuyen relativamente las presiones pleurales y las presiones alveolares, relativamente disminuye el volumen pulmonar en un contexto expiratorio. Entonces, de esta forma es que se da el proceso fisiológico de inspiración y expiración como mecanismo teniendo en cuenta lo que son la presión alveolar, la presión pleural, la presión transmular y el volumen pulmonar, que son estas 4 situaciones básicas que tenemos acá. Perdón. Bueno, todo este proceso que venimos dialogando está relativamente relacionada con la distensibilidad de los pulmones. O sea, ¿qué es lo que hace de que se pueda dar la inspiración y la expiración para que se pueda dar ese intercambio entre el aire y líquido? ¿Listo? Esto va a estar íntimamente relacionado con la distensibilidad de los pulmones y esta distensibilidad se le va a dar directamente el equilibrio que hay entre estas presiones, ¿listo? La presión transpulmonar y los volúmenes que ingresan o no. Entonces, un proceso fisiológico, miren de que esta línea que ustedes ven acá, imagínense que es el diafragma, ¿listo? Y cuando esta línea que vemos acá, que es el diafragma, aumenta o disminuye, cuando disminuye, quiere decir de que baja considerablemente eh, la parte pulmonar, lógicamente, cambio de volúmenes pulmonares, cuando baja, es porque el paciente está haciendo un proceso inspiratorio, que es muy relativo, que es lo que está pasando acá, como pueden observar. Entonces, y cuando aumenta,
el diafragma, o sea, va hacia arriba el diafragma, es porque en ese momento está haciendo un proceso de expiración donde está eliminando todo ese eh, dióxido de carbono que está sobrando en el proceso, ¿no? Entonces, miren cómo, perdón, los cambios de volúmenes pulmonares van a estar íntimamente relacionados con las presiones pleurales. ¿Listo? Entonces, esto en un contexto fisiológico que es lo más importante. Entonces, tenemos que la distensibilidad pulmonar es el total de dos pulmones en conjunto, lógicamente, pues tenemos dos pulmoncitos en el adulto, que relativamente tiene 200 mililitros de aire por cada centímetro de agua, ¿no? De presión transpulmonar, es decir, que cada vez que la presión transpulmonar aumenta 1 centímetro de agua, el volumen pulmonar después de 10 a 20 segundos se expande 200 mililitros. Esto quiere decir que miren de que las presiones se mueven relativamente de -5 a -7 y de +1 a 0. Entonces, esto teniendo en cuenta lo que es el proceso de presiones alveolares y el proceso de presiones pleurales y la movilización de amortiguamiento de las presiones transpulmonares, manejan relativamente de 2 a 2,5 centímetros de agua. Y por cada centímetro o por cada movilización serían 200 por cada pulmón. Como son dos pulmones, 400. Entonces pasaría de 2 a 2,5 de 400 a 500 mililitros de agua, que es el movimiento eh, que es lo que estamos observando acá. De ahí es donde salen los 500 mililitros de volúmenes pulmonares que estamos hablando, ¿no? Entonces, las características del diafragma de distensibilidad están determinadas por las fuerzas elásticas de los pulmones. Estas se pueden dividir en dos partes, las fuerzas elásticas del tejido pulmonar en sí mismo y las fuerzas elásticas producidas por la tensión superficial del líquido que tapiza las paredes internas de los alveolos y de otros espacios aéreos pulmonares. Entonces, miren de que estas fuerzas elásticas o estos tejidos pulmonares están determinados principalmente por la elastina y el colágeno, que son fibras, ¿ya? Que van a estar íntimamente relacionadas o entrelazadas con el parénquima pulmonar. Miren acá lo importante de tener en cuenta esto, porque cuando nosotros entramos al frente de enfermedades que comprometen el colágeno y la elastina, ¿listo? Como las colagenopatías o el síndrome de Gull-Pasteur, que es enfermedad pulmón-riñón, que son enfermedades o vasculitis, son enfermedades que comprometen la elastina y el colágeno. Entonces, van en sí a dañar esa fuerza elástica de los tejidos pulmonares en sí mismo y lógicamente van a comprometer todo este mecanismo de volúmenes y presiones en las patologías. Entonces, mire lo importante que es saber esto para poder entender de la mejor forma el tipo de patologías que están relacionadas con el compromiso de la ventilación mecánica. Ahora, también vemos cómo en algunos procesos esta tensión superficial que tapiza las paredes de los alveolos puede también comprometerse, porque es que relativamente, si bien es cierto, las fuerzas elásticas pueden comprometer algunas otras enfermedades, hay algunas otras que también pueden comprometer estas fuerzas elásticas que tapizan el alveolo propiamente dicho. ¿Listo? Porque recuerden de que este tapizaje va a estar relacionado con el surfactante, ¿no? Bien. En seguimiento de la distensibilidad de los pulmones, acá vemos dos imágenes que están relacionadas. Esta es la que acabamos de ver, que va a estar íntimamente relacionado. El diafragma en un contexto cíclico a través de todo el proceso de inspiración y expiración, cómo se puede mover y cómo se puede dar todo el intercambio gaseoso de volúmenes y presiones pleurales. Esto es muy importante porque es el proceso fisiológico, ¿no? Ahora, imagínense que ya hemos hecho unos pequeños ejemplos anteriores que hemos visto de algunas enfermedades. Ahora, imagínense cuando el proceso está relacionado con
un derrame pleural. ¿Listo? Cuando hay un proceso de líquido en los pulmones en exceso. En este caso lo vamos a representar como solución salina, o todo este espacio que ustedes ven acá está lleno de líquido. Entonces, como no se puede dar ese intercambio gaseoso de dióxido de carbono y oxígeno y los líquidos que están íntimamente relacionados a través del capilar, que eso lo vamos a ver más adelante, entonces, como toda esa parte es líquido, no se colapsa el mecanismo de distensibilidad pulmonar y genera esta imagen donde vemos que está colapsado el diafragma porque no tiene la capacidad de poder generar esa distensibilidad y esa retracción posterior en un contexto de una inspiración y una expiración en contexto de volúmenes. ¿Por qué? Porque el espacio ya no está lleno de aire, sino está lleno de líquido. Eso es lo que pasa, por eso los pacientes con derrames pleurales masivos, hay algunos que toleran porque hacen método compensatorio con el otro pulmón, pero hay otros que colapsa la parte pulmonar y lógicamente son pacientes que toca hacerles procedimientos, e incluso pueden toracocentesis o tubo de anamentos pleurales, o pueden ir directamente a la intubación orotraqueal por el colapso directamente, porque genera falla cardiorrespiratoria, ¿no? O insuficiencia respiratoria tipo 1, tipo 2 o tipo 3, y pueden estas sin duda alguna empeorar el cuadro clínico. Entonces, acá lo más importante que, si bien es cierto, es un conjunto de situaciones que se pueden presentar, pero lo importante es tener en cuenta las fuerzas de tensión superficiales de líquido-aire que tiene que haber en relación del pulmón y los alveolos, que, perdón, que a su vez esta va a estar relacionando algo muy importante que es la superficie, lo que hace que se genere un proceso de amortiguamiento, pero que a la vez ayude a que se pueda dar este proceso de difusión del dióxido de carbono y el oxígeno. Y esto lo va a dar algo que se denomina surfactante. El surfactante es un líquido que recubre la superficie del alveolo y que tiene algunas funciones muy importantes que ayudan no solo a amortiguar los volúmenes que ingresan desde la parte atmosférica hacia la parte interna de los pulmones, sino que además también sirven como mecanismos de regulación interna alveolo capilar. Entonces, cuando el surfactante está relacionando la tensión superficial o el colapso de los alveolos, esto lo vamos a simplificar con este ejemplo que está acá, que es bastante claro, que es el principio de la tensión superficial. Cuando el agua forma una superficie con el aire, las moléculas de agua de la superficie del agua tienen una atracción especialmente intensa entre sí. O sea, cada molécula de agua se atraen unas con otras y generan la gota. ¿Listo? Eso es lo importante que hay que tener en cuenta ahora mismo acá en nuestra cabecita. Entonces, en consecuencia, la superficie del agua siempre está intentando contraerse, o sea, las moléculas se tiran a unir unas con otras. Esto es lo que mantiene unidas entre sí las gotas de lluvia, es decir, hay una membrana muy contráctil de moléculas de agua que rodea toda la superficie de la gota de agua. O sea, la gota de agua está rodeada de moléculas de gotas de agua que se contraen unas con otras para generar en sí toda la parte que compacta directamente la membrana de la molécula del agua, ¿no? Y esto es lo que hace que se mantengan unidas entre sí las gotas de lluvia. Hay una membrana contráctil de moléculas de agua que rodea toda la superficie. Ahora, si invertimos estos principios y veamos qué ocurre en la superficie interna de los alveolos, aquí la superficie de agua también intenta contraerse, lo que da lugar a un intento de expulsar el aire de los alveolos a través de los bronquios, y al hacerlo hace que los alveolos intenten colapsarse.
Entonces, esto se denomina la fuerza elástica de la tensión superficial. Acá lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el surfactante hace, cumple la función de recubrir toda esta rama bronquial, rama alveolar propiamente dicha, para ayudar a amortiguar no solo el aire que ingresa desde la atmósfera hacia lo alveolo, porque disminuye el golpe de fuerza o el volumen que se genera en la tensión para que se pueda dar este proceso, que en algunas patologías como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el surfactante está comprometido, está dañado, no existe. Y al no estar, lógicamente, aunque respire el paciente, no tiene la capacidad de poder adherir el aire atmosférico o el oxígeno al 0,21% hacia la parte interna, porque no tiene la capacidad de poder disociar ese, eh, ese volumen de aire, ¿listo? Para que pueda ser sintetizado a nivel del surfactante entre el alveolo y el capilar. Entonces, para que se dé todo este intercambio. Entonces, mira, una de las importancias directamente del surfactante que rodea directamente el alveolo y que estas, a través de las tensiones superficiales, van a estar íntimamente relacionadas con un agente activo. ¿Listo? Lo que significa que va a reducir mucho la tensión superficial del agua. Entonces, es secretado las células, es secretado por las células epiteliales específicas secretoras de surfactante denominadas alveolares tipo 2, ¿listo? Que constituye el 10% del área superficial del alveolo y contienen células glandulares e inclusiones de lípidos. Lógicamente, el surfactante es una mezcla compleja de varios fosfolípidos, proteínas y iones. Los componentes más importantes son los fosfolípidos, el dipalmitolilfosfatildilcolina, la, las apoproteínas del surfactante e iones calcio. Mira lo importante de la presencia del calcio que en trastornos de este ion compromete propiamente la mecánica ventilatoria e incluso también puede llegar a comprometer la parte cardiovascular, ya que también actúa a nivel de la célula cardíaca. Entonces, miren la importancia del surfactante y la tensión superficial que genera no tenerla y el mecanismo fisiológico que ayuda a mantener el proceso de la mecánica ventilatoria pulmonar. El, el fosfolípido que en sí, bueno, veníamos, bueno, comentando, el dipalmitoilfosfatidilcolina es responsable de la reducción de las tensiones superficiales, pero que estas en sí se van a disolver, listo, uniformemente en los líquidos que tapizan la superficie alveolar y estas, pues lógicamente, en términos cuantitativos se pueden simplificar. ¿Listo? Porque a veces uno piensa, bueno, listo, esto está presente, cuáles son los mecanismos o qué es lo que hace de que se puedan generar algunas variaciones y otras no, para que se pueda dar o no el proceso fisiológico directamente. Entonces, en este contexto, lógicamente, comenzamos a darle valores, no solo a los volúmenes, no solo a las presiones, listo, sino también comenzamos a darle valores a no solo a las sustancias que hacen parte del circuito del proceso de adherencia alveolar, sino que encontramos cómo el agua propiamente la vamos a medir en dinas. Entonces, el agua pura equivale a 72 dinas por centímetro, ¿ya? Entonces, los líquidos corporales que tapizan los alveolos, pero sin surfactante, ojo, sin surfactante, equivalen a 50 dinas. Y los líquidos normales que tapizan los alveolos con cantidades normales de surfactante, incluidas entre 5 y 30 dinas. Esto quiere decir de que el surfactante equivale a entre 5 y 30 dinas
y ayuda a amortiguar, que es directamente el punto clave del proceso de el surfactante, porque no solo amortigua, sino que ayuda directamente al intercambio gaseoso que se genera a través de todo el proceso inspiratorio. Lógicamente, cuando uno hace la inspiración, comienza todo ese proceso de aire frío a pasarlo a aire caliente en un contexto fisiológico que ya lo hablaremos, ¿no? Entonces, la presión en los alvéolos ocluidos producida por la tensión superficial es, acá les dejo la fórmula, 2 por tensión superficial sobre el radio del alvéolo. Entonces, nosotros acá, de cierta forma, bueno, no voy a entrar en mecanismo con esto, pero se los dejo acá para tener en cuenta el ratio alveolar, que ayuda a nosotros poder identificar en algunos estudios espirométricos estos valores. ¿Listo? Y tener en cuenta estos valores nos van a ayudar a nosotros a dar con un proceso relacionado con la espirometría propiamente. Efecto del ratio alveolar sobre la presión de que produce la tensión superficial según un ratio de 50 en un lugar de 100 micrómetros. El efecto de la caja torácica sobre la expansibilidad pulmonar. Bueno, tenemos lo que es la distensibilidad del tórax y los pulmones en conjunto. Esto, bueno, sabemos de que la extensibilidad de todo el sistema pulmonar va a estar, bueno, todo íntimamente relacionado. Va a expandir a nivel de los pulmones una persona relajada o paralizada totalmente. O sea, compromete totalmente el proceso de la distensibilidad de la caja torácica. La distensibilidad del sistema pulmón-tórax combinado es casi exactamente la mitad de los pulmones solos, 110 mililitros de volumen por cada centímetro de agua de presión para el sistema combinado, la comparación de 200 mililitros por agua, ¿no? Que era lo que habíamos hablado anteriormente. El trabajo de la respiración, a ver, hay un trabajo o un proceso inspiratorio y un proceso expiratorio. El trabajo inspiratorio da para trabajo de la extensibilidad o trabajo elástico, que viene a ser el trabajo de la necesidad para expandir los pulmones contra las fuerzas elásticas del pulmón y el tórax. Hay un trabajo de resistencia tisular que vendría a ser el trabajo necesario para superar la viscosidad de las estructuras del pulmón y la pared torácica, y el trabajo de resistencia de las vías aéreas, que este trabajo pues está relacionado también con la superficie de todo el proceso de la resistencia del aire desde la parte atmosférica hacia la parte interna pulmonar, ¿no? Y esto lógicamente va a tener un consumo de energía en el proceso respiratorio. Entonces miren que el consumo de la ventilación pulmonar en reposo es del 3 al 5% y durante el ejercicio intenso la cantidad de energía necesaria puede aumentar hasta 50 veces. Entonces hay consumo de considerable de ATP. Los volúmenes y capacidades pulmonares. A ver, este es un espirómetro que el viejito, lógicamente, que este va a costar de una boquilla, va a tener lógicamente un conducto donde va a pasar todo ese aire expirado, forzado, y va a llegar a una trampa de agua, ¿listo? Y esta trampa de agua va a estar con agua hasta el medio, va a haber una cámara de oxígeno que relativamente es la parte interna de este tambor flotante que se encuentra acá, que cuando se llena de aire, lógicamente flota, ¿no? En el agua. Y este va a estar conectado a un contrapeso, listo, y este contrapeso va a estar conectado a una manecilla que propiamente va a ir directamente a un tambor de registro o a un papel de registro, la cual va a generar unas curvas, ¿no? Y estas curvas son las que nosotros conocemos como las encargadas de decirnos los volúmenes expiratorios forzados, ¿listo? En un segundo, en 6 segundos, y que incluso pueden estar íntimamente también relacionados con procesos relacionados con procesos farmacológicos que ayudan a aumentar la ventilación mecánica y el volumen expiratorio. Entonces, este es un espirómetro de antes, como este es como el mecanismo. Lógicamente, hoy en día tenemos espirómetros que están relacionando muy incluso
programas en la PC donde sencillamente solo conectamos el circuito y hacemos todo el procedimiento. Los volúmenes y las capacidades pulmonares. Esto es muy importante. Mm, es re importante y bastante... eh, es lindo, es lindo. Entonces tenemos los volúmenes pulmonares. Vamos a tener cuatro tipos de volúmenes pulmonares, ¿listo? Y vamos a tener cuatro capacidades pulmonares. Entonces, dentro de los volúmenes pulmonares tenemos el volumen corriente. El volumen corriente es el volumen de aire que se inspira y se inspira a cada respiración normal, que es aproximadamente 500 mililitros. ¿Listo? En este caso es lo que nosotros estamos ahora mismo respirando y vamos a manejarlo entre 2200 y 2700 o 2300 y 2800 eh, mililitros en volumen pulmonar. ¿Listo? ¿Qué es esto que vemos acá? Esto. Esto es lo normal que nosotros ahora mismo respiramos. Tenemos el volumen de reserva inspiratoria, que es el volumen de reserva inspiratoria que vemos acá, donde el volumen adicional de aire que se puede inspirar desde el volumen corriente normal y por encima del mismo cuando la persona inspira con una fuerza plena de aproximadamente 3000 mililitros. Esto quiere decir que podemos ir de 2800 a 5800 en una inspiración profunda en toda la capacidad respiratoria. Tenemos el volumen de reserva expiratorio, que es este que vemos acá, el volumen expiratorio de reserva, que va de 2300 a 1100 relativamente. Este es el volumen expiratorio de reserva. ¿Eso qué quiere decir? Que ya nada más con estos tres términos ustedes deben de entender de que la capacidad ventilatoria podemos tener incluso hasta 5800 de volumen expiratorio, desde 0 hasta 5800. ¿Listo? Importante. Ahora, manejamos un volumen corriente dentro de un parámetro estándar, que es 2300 a 2800. En este contexto, nosotros con esta pequeña imagen, solo mirando esta parte de acá, nos damos cuenta de que la capacidad alveolar que utilizamos no es 100% toda. Quiere decir de que estamos respirando con un porcentaje reducido de la ventilación mecánica y que hay otra parte alveolar pasiva que están relativamente para utilizarse en situaciones de aumento de gasto energético o en situaciones de esfuerzo físico mayor, tanto como para hacer una inspiración profunda como para hacer una expiración profunda. Entonces, miren la importancia donde ya nosotros sabemos de que esta parte de acá utilizamos de cierta forma cierta mecánica alveolar, pero hay unos alveolos que son mucho más profundos y esa capacidad vendría a ser el volumen residual. Entonces, tenemos que el volumen residual es el volumen de aire que queda en los pulmones después de la expiración más forzada, aproximadamente 1200 mililitros, que es esto que vemos acá, que es el volumen residual. Nosotros podemos hacer una expiración fuerte, sacar todo el aire posible, todo, y lo que vamos a hacer es relativamente llevar a nuestros volúmenes pulmonares entre 1000 y 1200 mililitros, ¿listo? Para que quede el volumen residual. Bien, entonces, ya teniendo en cuenta estos cuatro términos que se manejan en los volúmenes, vamos ahora a las capacidades, ¿listo? A las capacidades pulmonares. Entonces, tenemos la capacidad inspiratoria, que no es más que la suma del volumen corriente con el volumen de reserva inspiratorio. Entonces, esta es la capacidad inspiratoria máxima que yo puedo tener, ¿listo? En este contexto, perdón, la capacidad inspiratoria que puedo tener, que es la sumatoria del volumen de reserva inspiratoria y el volumen corriente.
Tenemos la capacidad residual funcional igual al volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Entonces, tenemos la otra capacidad, que es lo contrario, que es el volumen corriente más la capacidad residual funcional. ¿Listo? Que es todo esto que vemos acá. Entonces, esto relativamente manejamos volúmenes, ¿listo? Entre cantidades de pulmón al final de una expiración normal, aproximadamente 2.300 mililitros. Bien, ¿qué es esto de acá? Perdón. Y tenemos la capacidad vital que es igual al volumen de reserva expiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria, que relativamente que la capacidad vital es esta que vemos acá, que es el volumen de reserva expiratorio más el volumen corriente más la capacidad más el volumen expiratorio de reserva. Entonces, vamos a tener relativamente casi que 4.600 mililitros en toda la capacidad vital respiratoria que podemos tener. Y tenemos una última que es la capacidad pulmonar total, que es igual a todo el proceso que relativamente serían 5.800 mililitros, que es la capacidad desde el volumen residual que podemos hacer en un proceso expiratorio mayor hasta un proceso de inspiración mayor. ¿Listo? Entonces, tenemos relativamente estas cuatro capacidades pulmonares y tenemos estas cuatro volúmenes de reservas de, de reservas de oxígeno, ¿no? Acá, en las abreviaturas, pues lógicamente no la vamos a mencionar, pero cada una de ellas es lo que acabamos de decir. Entonces, la capacidad vital es igual al volumen residual inspiratorio más el volumen corriente más el volumen residual expiratorio. Entonces, de esta misma forma, como pueden ver, así son todas las eh, abreviaturas que podemos sacar o podemos jugar con esta imagen para poder saber hacia dónde vamos a enfocar la patología que vayamos a tener en cuenta. Lógicamente, si se quiere profundizar más en este tema, hay muchísimo tela por cortar realmente. La espirometría esto es fundamental para poder manejar la espirometría, porque esto nos va a ayudar a nosotros a manejar no solo las capacidades, sino los volúmenes. Entonces, el que esté interesado puede profundizar sin duda alguna. Eh, el volumen minuto equivale a la frecuencia respiratoria multiplicada por el volumen corriente. Lógicamente acá nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que el proceso de los volúmenes por minuto, de cierta forma, es la capacidad respiratoria que nosotros necesitamos o nuestros tejidos necesitan hasta la periferia, ¿listo? Por minuto para que no se genere ningún compromiso respiratorio porque en este contexto, pues vemos cómo la respiración de este volumen corriente, lógicamente, tiene que ser continuo con una frecuencia consecutiva que relativamente, si manejamos siempre un volumen de aproximadamente 500 mililitros por una respiración normal, pues lógicamente esto nos va a dar aproximadamente en un minuto relativamente de 6 litros por minuto relativamente, ¿no? Que es la capacidad vital total, que es lo que estamos nosotros manejando con el cuadro anterior. Entonces, la importancia, lógicamente, de las respiraciones. Entonces, una persona puede vivir durante un periodo breve con un volumen respiratorio en minuto de tan solo 1,5 litros por minuto y una frecuencia respiratoria de solo 2 a 4 respiraciones por minuto. Esto relativamente eh, en algunas condiciones extremas, listo que se da este tipo de situaciones, que se puede llegar a esto, pero lógicamente llegará en su momento que va a colapsar porque en condiciones de frío extremo, pues se puede dar esta situación y lógicamente que llegará el momento donde los tejidos no van se van a poner totalmente cianóticos y va a generar, bueno, sin duda alguna, apoptosis de célula e incluso todo un proceso relacionado con la deficiencia de la oxigenación directamente, ¿no? Como lo contrario, una frecuencia respiratoria aumentada de 40 a 50 por minuto y el volumen corriente se puede hacer grande
como la capacidad vital aproximadamente de 4.600 mililitros en un varón adulto joven. Lógicamente esto genera un efecto contrario y manejar estos volúmenes, pues lógicamente no es adecuado a menos que estemos al frente de un esfuerzo físico mayor. ¿Listo? Que es cuando el organismo se prepara para esto y responde directamente. Esto puede dar volúmenes respiratorios minutos mayor de 200 mililitros por minuto, más de 30 veces el valor normal. Em, la ventilación alveolar, acá lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es el espacio muerto y su efecto sobre la ventilación alveolar. A ver, hay un espacio muerto desde las narinas hasta los bronquios. Ese es el espacio muerto que nosotros hablamos. ¿Listo? Porque si bien es cierto, se puede haber inspiración y expiración directamente la entrada y la salida del aire de los alvéolos, pues ese aire que sale, pero no sale directamente a la atmósfera, sino que se queda entre las narinas y los bronquios, ese es el espacio muerto que normalmente está medido por un volumen. Listo, hay dos tipos de espacios muertos. Lógicamente, vamos a hablar del primero, que es el volumen normal del espacio muerto, que normalmente en aire el espacio muerto en un adulto joven aproximadamente de 150 mililitros. Acá está la fórmula, listo, que representa estos 150 mililitros de espacio muerto. Acá, bueno, ustedes pueden ver cómo el aire expirado y la parte del nitrógeno, visto, aumenta la expiración de oxígeno puro directamente. Vendría a ser la concentración directamente de este mismo y el espacio muerto que va a estar relacionando entre 0 y 150 relativamente, ¿listo? De aire que se va a encontrar entre estas estructuras. Y está el espacio muerto anatómico frente a lo fisiológico, lógicamente, el espacio eh, anatómico es este que veníamos denominando anteriormente, que es el espacio entre la parte del sistema respiratorio superior y la parte alveolar, ¿listo? Y el espacio muerto fisiológico vendría a ser particularmente el flujo sanguíneo que atraviesa los capilares pulmonares, listo, hacia todo ese espacio alveolar en el espacio que se encuentra dentro del alveolo hacia la cavidad pulmonar, hacia la cavidad pulmonar propiamente. En este caso, bueno, lógicamente estamos hablando de ese espacio que se encuentra dentro del proceso de intercambio de difusión entre el alveolo que pasa a la parte pulmonar propiamente y pasa directamente a través de las venas pulmonares hacia la cavidad cardíaca, ¿no? Y la frecuencia de la ventilación alveolar, bueno, esta también, lógicamente, relativamente el volumen corriente normal de 500 mililitros, acá está la fórmula, pero ya sabemos que el espacio muerto normal de 150 mililitros y una frecuencia respiratoria de 12 respiraciones por minuto, quiere decir que 12 por entre 500 menos 150 es igual a 4.200 mililitros por minuto. Entonces, si hacemos toda esta fórmula, es lo que normalmente vendríamos a estar respirando por minuto, que es lo que evidenciamos directamente, listo, acá, que podemos ver cómo sería relativamente los 4.200 mililitros de volúmenes que venimos manejando, ¿no? Bien, ahora vemos las funciones de las vías respiratorias, que si bien es cierto, bueno, hay que tener en cuenta todo el proceso para que podamos llevar directamente al alveolo, donde se va a dar intercambio gaseoso y a través del capilar, ¿no? Y todo esto, pues, directamente el acino propiamente dicho. Entonces, las vías aéreas superiores ya sabemos que están constituidas por la parte de la vía aérea oral, nasal, a través de los cornetes, la epiglotis, la faringe, el esófago directamente hacia la parte gastrointestinal, pero nosotros vamos directamente hacia la tráquea, donde vamos a encontrar las cuerdas bucales,
la laringe, ¿listo? Y la tráquea, que vendría a ser esa estructura cartilaginosa de anillos, que va a tener una bifurcación a nivel retroesternal, tanto derecha como izquierda, y posteriormente va a ingresar directamente a los bronquios, eh, bronquiolos, y posteriormente pasarían a los alveolos, y es donde se va a ir directamente a lo que es todo el proceso del acino, donde se va a dar todo, acá, recuerden que por acá va el surfactante, ¿no? Donde se va a dar todo ese intercambio gaseoso de dióxido de carbono y oxígeno a través de todo el capilar pulmonar, donde se va a dar el proceso de difusión continua, ¿no? Entonces, tenemos entre las funciones de las vías respiratorias, tenemos la pared muscular de los bronquios y los bronquiolos y su control. Tenemos la resistencia al flujo aéreo en el árbol bronquial. Todas estas, bueno, van a estar relacionadas por procesos cartilaginosos en las paredes, que van a estar principalmente formados por músculo liso. Eh, y que estas a su vez también van a estar recubiertas por epitelio en el pulmón y tejido fibroso, que va a estar también relacionado con elastina y colágeno, y además de musculatura lisa. Y vemos cómo la resistencia al flujo aéreo va a estar, bueno, también relacionando todos los gradientes que hemos venido hablando en contexto de los volúmenes en centímetros de agua, ¿listo? Y en el contexto de tener en cuenta lo que equivale a una atmósfera, ¿no? Eso más adelante lo hablaremos en su momento. Bueno, entonces vemos que en situaciones patológicas los bronquiolos más pequeños con frecuencia participan mucho más la determinación de la resistencia al flujo aéreo debido a los pequeños tamaños y porque se ocluyen con facilidad por la contracción del músculo de sus paredes, la aparición de edemas de las paredes y la acumulación de moco en la luz de los bronquiolos, todo esto en situaciones patológicas, ¿no? El control nervioso y local de la musculatura bronquial o dilatación a través del sistema simpático de los bronquiolos. Esto, bueno, vamos a ver cómo va a haber las catecolaminas, van a estar presentes acá y que van a ayudar a que el árbol bronquial esté liberado hacia la sangre por la estimulación simpática a nivel de las glándulas suprarrenales, ¿no? Recuerden de que las catecolaminas vienen de las glándulas suprarrenales. Y que estas, bueno, van a estimular los receptores beta-adrenérgicos, la cual producen dilatación del árbol bronquial. Entonces, en pacientes que ustedes sepan que tenga broncoespasmo, pacientes con crisis asmática severa, la adrenalina o la nueva adrenalina, lógicamente nos van a ayudar a que se dilate el bronquio, se dilate el alveolo y pueda mejorar un poco la mecánica ventilatoria. Lógicamente, utilizar adrenalina son situaciones que hay que mirar costo-beneficio, porque hay algunos pacientes con arritmias cardíacas que se pueden exacerbar o alguna otra situación relacionada. Tenemos la constricción parasimpática de los bronquios. Esta, bueno, son situaciones, son nervios que van a estar relacionando con el vago, la cual van a penetrar directamente en el parénquima pulmonar, y estos van a secretar lo que es la acetilcolina, ¿no? Y estos van a producir lo que es la constricción leo-moderada de los bronquios, o sea, la vasoconstricción. En enfermedades como el asma, lógicamente va a estar presente la constricción bronquial, va a haber aumento, lógicamente, del sistema parasimpático, listo, la cual la idea es tratar de revertir este proceso. Vamos a entender de que la administración de fármacos que bloquean los efectos de la acetilcolina, como la atropina, puede sin duda mejorar el mecanismo de la vía respiratoria y aliviar el proceso obstructivo. Hay gases irritantes, que incluso el polvo o el humo, que pueden generar estos procesos de aumento de la constricción parasimpática. Entonces, es siempre un contexto de anamnesis, tenemos que tener en cuenta todo esto, listo, porque todo este proceso sin duda va a hacer de que se generen situaciones agudas, que hay que tratar de revertirlas lo antes posible. Los factores que secretores locales con frecuencia producen constricción bronquiales.
Sí, relativamente lo que es la histamina y la sustancia de reacciones lentas de la anafilaxia son sustancias que pueden liberar en los pulmones a través de los mastocitos durante reacciones alérgicas. Esto se ve mucho en lo que es la parte del asma, listo, en el EPOC, que también se pueden generar estas situaciones de liberación de sustancias que generan anafilaxia e hiperactividad, ¿no? El moco que recurre en las vías respiratorias y acción de los cilios que limpian o libera las vías respiratorias. Recordemos que nosotros tenemos unos cilios que se mueven constantemente, que tienen, son autónomos en el proceso, pero que ellos se arrastran. Estos cilios van a arrastrar todas esas secreciones desde la parte interna hacia la parte de la orofaringe. ¿Listo? Y van a ver otros cilios que se vienen de la parte de las narinas hacia la orofaringe y cada una va a ir un efecto contralateral directo a la parte orofaringe. ¿Para qué? Para que se generen posteriormente algunas de otras situaciones como algunos reflejos, como el reflejo de la regurgitación, ¿listo? Para poder expulsar esas secreciones de moco que normalmente son arrastradas a través de estos cilios, ¿no? Cuando hay afectación de estos cilios, como en algunas enfermedades intersticiales o enfermedades como el EPOC, que también dañan estos cilios considerablemente, por eso, una de las clasificaciones del EPOC es la Antonisen, ¿no? La Antonisen 1, 2 y 3, que no solo compromete la parte de tos crónica, el enfisema propiamente, que es la movilización de secreciones continua, ¿listo? Y relativamente la disnea, ¿listo? La fatiga, la falta de aire de pequeños esfuerzos. Entonces, estos cilios también se comprometen propiamente en estas enfermedades y lo que hacen es que ese moco se retiene. Al retenerse este moco, lógicamente es un medio favorable de cultivo bacteriano y de otras situaciones para enfermar al paciente propiamente, incluso procesos neumónicos que van a estar relacionados, ¿no? Tenemos el reflejo tusígeno, otra de las funciones de las vías respiratorias. Eh, bueno, lógicamente, los bronquios y la tráquea son tan sensibles a la presión ligera de cantidades muy pequeñas de sustancias. Estas van a generar lo que es el reflejo propiamente dicho a través de la laringe y la carina. Nosotros este tipo de reflejos lo estimulamos para ver la capacidad que tiene el paciente de poder salvaguardar la propia misma vía aérea o incluso también en situaciones de compromiso de la parte deglutoria, podemos estimularlo y ver si tiene o no capacidad para salvar la vía aérea y no se broncoaspire el paciente. Bien, tenemos el reflejo del estornudo que lógicamente también está muy relacionado con todo el proceso al reflejo tusígeno. em, pero bueno, lógicamente, el reflejo tusígeno lo vamos a estimular directamente en la parte orofaringea y el reflejo del estornudo, bueno, lo estimulamos a nivel de las narinas, ¿no? Las funciones normales de la nariz, bueno, lógicamente, calentar la extensa superficie de los cornetes y el tabique, ¿listo? Humidificar casi completamente todo este aire que se inhala y el aire filtrado parcialmente, incluso también el mismo aire que queda en el espacio muerto anatómico, ¿no? Tenemos la función del filtro de la nariz, que bueno, no solo sirven como turbinas que ayudan a amortiguar el aire, porque comienza a chocar contra todas las estructuras, disminuyendo así todo el proceso relacionado con partículas, listo, grandes que puedan o no ingresar directamente, ¿no? Y aparte de eso, bueno, como filtro, se encuentra también estos cilios que ayudan a retener esa sustancia
de mayor tamaño o moléculas de mayor tamaño donde van a ser expulsadas por de pronto algún reflejo que se vaya generando o por alguna sustancia irritativa, que puede ser humo, puede ser azufre o puede ser cualquier otra sustancia que genere este filtro que la expulsión posterior de todas estas sustancias. Los tamaños de las partículas atrapadas en las vías respiratorias, bueno, esto es algo que hay que tenerlo en cuenta. Las que quedan, pues lógicamente son mayores de 5 micrómetros o mayor de 3 a 5 micrómetros y que estas lógicamente van a ser eliminadas posteriormente a través de los macrófagos alveolares cuando llegan a estar en presencia de estos mismos. La vocalización, lógicamente, vamos a tenerla pendiente, que el habla implica no solo el aparato respiratorio, sino también a centrar especialmente el control nervioso que hable de la corteza cerebral y así todo el proceso de vocalización, la fonación también, todo esto hace parte de las funciones de las vías respiratorias, las cuerdas vocales, la articulación y la resonancia. Lógicamente, en este contexto vemos cómo se interpreta todo el proceso directamente, también en conjunto con los labios, el paladar blando, la movilización de la lengua. Todo esto hace parte de las funciones de las vías respiratorias para la vocalización, incluso el proceso de la voz. Muy bien. Entonces, hasta acá vemos la primera parte de lo que tiene que ver con el proceso de la mecánica respiratoria. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la circulación pulmonar, edema pulmonar y líquido pleural. Esto es muy importante porque ya teniendo en cuenta lo que hemos dialogado, vamos a poder entender un poco más lo que es la circulación pulmonar, el edema pulmonar y el líquido pleural. Vamos avanzando. Bien. em, Desde el punto de vista de la anatomía fisiológica del sistema circulatorio pulmonar, tenemos lo que son los vasos pulmonares, ¿listo? La arteria pulmonar y las venas pulmonares, ¿listo? Estas, lógicamente, van a estar íntimamente, las arterias pulmonares van a estar a solo 5 centímetros más allá de la punta del ventrículo derecho y después se divide en ramas principales derecha e izquierda que vascularizan las dos pulmones correspondientes. Recuerden de que las arterias pulmonares son las únicas arterias que trasladan sangre no oxigenada hacia los pulmones, ¿no? Y las venas pulmonares, propiamente dichas, son las que salen de la ramificación pulmonar hacia la aurícula izquierda, ¿no? Para que ahí llegue todo el contexto de la sangre ya oxigenada, que se ya ha generado todo el proceso de difusión a nivel del acino, en contexto del intercambio del dióxido de carbono y oxígeno, y los volúmenes y los líquidos que se manejan propiamente, ¿no? Entonces, vemos cómo las arterias, las venas pulmonares son cortas, drenan inmediatamente la sangre que le lleva hacia la aurícula izquierda, bombea para el corazón izquierdo y posteriormente la circulación sistémica, ¿no? Entonces miren ya cómo todo el proceso va a ir, se va a ir diligenciando hacia la sangre periférica y cómo va a retornar hacia el proceso de expiración. O sea que vamos encaminados en el proceso. Tenemos los vasos bronquiales, listo, que también fluye hacia los pulmones a través de las arterias pulmonares pequeñas que se originan en la circulación sistémica y transporta aproximadamente el 1 al 2% del gasto cardíaco total, ¿no? Estas van a transportar lo que es la sangre oxigenada, va a estar constituida por tejido conjuntivo, los tabiques y los bronquios también de grandes y pequeños vasos. Y además vemos cómo van a servir como soporte, van a drenar hacia las venas pulmonares y entran a la aurícula izquierda propiamente dicha, ¿no? Entonces, eh, todo esto en el contexto de poder mejorar todo el proceso de transporte de la circulación pulmonar hacia la parte cardíaca. Y tenemos la parte linfática, que son los vasos linfáticos que van a estar encargados son tejidos de soporte del pulmón, la cual van a estar en espacios tisulares conjuntos que van a rodear los bronquiolos terminales y
siguiendo el hilio del pulmón, ¿no? Y estos principalmente van a tener los conductos linfáticos torácico derecho y que además estos conductos van a ayudar no solo a eliminar el líquido que pueda estar expuesto o alguna otra sustancia que pueda estar presente, algún agente irritativo o algún proceso infectológico, también sirven como mecanismo de defensa para depurar todas estas sustancias. En la presión del sistema pulmonar, acá, bueno, como podemos observar, hay una curva ventricular derecha, una curva de la arteria pulmonar, una curva de presión aórtica. Recuerden de que las presiones que normalmente maneja la presión sistólica del ventrículo derecho es menor que la presión sistólica del ventrículo izquierdo, ¿no? La presión que maneja el ventrículo derecho es de 25 milímetros de mercurio. Esto tiene un porqué. ¿Listo? Bien. Después lo vemos también. Y la presión diastólica, que es un promedio de aproximadamente de 0 a 1 milímetros de mercurio, valores que son solo un quinto de lo del ventrículo izquierdo. Porque recuerden que el ventrículo izquierdo, en la curva de presión aórtica, maneja entre 75 y 120 milímetros de mercurio, porque recuerden de que la presión aórtica se encuentra a nivel del ventrículo izquierdo, tiene mayor presión. ¿Listo? Que es el ventrículo el encargado de diseminar la sangre oxigenada hacia todo el proceso sistémico posterior a través del sistema circulatorio. Pero recuerden de que el ventrículo derecho lo que hace es pasar la sangre no oxigenada que ha venido considerablemente por todo el proceso que se genera a través de las fuerzas de Starling, llegan a la aurícula derecha, pasan posteriormente al ventrículo derecho y que este mismo va a estar relacionando presiones entre 0 y 25 milímetros de mercurio. ¿Listo? Y que estas pueden sin duda alguna estar relacionando la curva de la arteria pulmonar. Recuerden de que la arteria pulmonar sale de el ventrículo derecho hacia los pulmones, ¿no? Que es la arteria directamente eh, que está relacionando la sangre no oxigenada. Por eso recuerden que cuando nosotros buscamos enfermedades agudas como tromboembolismo pulmonar, buscamos la arteria pulmonar, porque la arteria pulmonar, acuérdense, cuando hablamos de trombo directamente de esta patología, buscamos es que hay algún compromiso en la arteria desde el ventrículo derecho, desde el inicio del ventrículo derecho, de la arteria pulmonar hacia todas las ramificaciones, tanto derecha como izquierda, donde pueda haber algún patrón relacionado imagenológicamente en las estructuras, ¿no? Lógicamente hay algunas alteraciones desde el punto de vista metabólico, pero que tener en cuenta las presiones también nos ayuda a nosotros en mejorar esta parte. Incluso saber que estas presiones son las que maneja el ventrículo derecho, podemos incluso también ver cómo se pueden aumentar en situaciones como hipertrofia del ventrículo derecho, ¿listo? Y además en enfermedades de hipertensión pulmonar, ¿ya? Entonces, conocer estas presiones podemos nosotros identificar con un ecocardiograma o un ecotransesofágico también, poder mirar todas estas situaciones relacionadas, ¿no? Acá tenemos las presiones del sistema pulmonar. Mire, acá la capacidad pulmonar, sístole, diástole y la media. ¿Listo? Todo esto en la capacidad pulmonar del ventrículo derecho. Ojo a eso, totalmente relacionando con el ventrículo derecho, ¿no? Son las presiones que maneja el ventrículo derecho. Y en este caso, bueno, la arteria pulmonar que vemos también que está presente, listo, la capacidad pulmonar y la aurícula izquierda que es otro proceso diferente. Entonces, vemos cómo estas presiones sistólicas que pueden llegar a 25 milímetros de mercurio en un ser humano normal y unas presiones diastólicas relativamente entre 8 milímetros de mercurio y pueden incluso estar en procesos de relajación y una arteria pulmonar o una tensión arterial media de 15 milímetros de mercurio propiamente. Entonces, tenemos la presión capilar pulmonar que relativamente es de aproximadamente 7 milímetros de mercurio y la importancia es que de esta baja presión capilar
en relación con las funciones de intercambio de líquidos en los capilares pulmonares. O sea, manejar estas presiones es lo que nos va a ayudar a nosotros a los intercambios de los líquidos a nivel de la difusión de alveolo capilar. Y tenemos la presión auricular izquierda y venosa pulmonar, de que esta, bueno, relativamente va a manejarse desde la aurícula izquierda y las venas pulmonares, que son las que transportan la sangre oxigenada, son las únicas que transportan la sangre oxigenada y que van a tener un promedio aproximadamente de 2 milímetros de mercurio en el ser humano en decúbito y relativamente entre 1 y 5 cuando el valor aumenta propiamente. Entonces, habitualmente no es posible medir la presión auricular izquierda, la presión de enclavamiento pulmonar, ya que tendríamos que pasar todo un circuito para poder llegar a la aurícula izquierda, para poder llegar allá, es bastante complejo, por eso no se puede medir, más sin embargo, en algunas situaciones cardíacas, como una comunicación entre tabiques auriculares, puede uno llegar a incluso a medir esta situación. Incluso hay situaciones donde hay compromiso de las válvulas, ¿listo? Donde se puede incluso hacer las válvulas que pueden ayudarnos a nosotros a medir algunas situaciones de las presiones de las cavidades. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, volumen sanguíneo de los pulmones. Bueno, normalmente el volumen de sangre pulmonar aproximadamente 450 mililitros, aproximadamente el 9% de los volumen de sangre total, todo el aparato circulatorio y todo esto, bueno, en 70 mililitros de sangre pulmonar que los capilares van a estar relacionando, ¿no? Pueden estar presentes como reservorios de sangre, ¿listo? Más sin embargo, todo este proceso de desplazamiento de sangre entre el sistema circulatorio pulmonar y el sistema como consecuencia de patología cardíaca pueden incluso no estar alterados también dependiendo de las estructuras cardíacas. Situaciones como estenosis mitral o insuficiencia mitral hacen de que se generen situaciones de regurgitación de la parte circulatoria pulmonar e incluso el compromiso de la misma válvula pulmonar pueden generar situaciones donde haya deficiencia de estos volúmenes en poder llegar a todo el proceso sistémico. El proceso de distribución del flujo sanguíneo, pues lógicamente ya cuando pasa a todo el circuito de la parte relacionada con el pulmón y el corazón del lado izquierdo, vemos cómo toda esta concentración de oxígeno que pasa a través de todo el proceso alveolar hacia el ventrículo izquierdo y que posteriormente este es inyectado relativamente por todo el proceso circulatorio que debería tener relativamente una tensión arterial media relativamente de 73 milímetros de mercurio de PCO2 en el contexto de la inyección de el proceso de la circulación oxigenada hacia la periferia para que se puedan dar todos estos procesos vasculares periféricos y no haya situaciones que puedan generar compromisos relacionados con algunas patologías. Entonces, vemos cómo todos estos efectos fisiológicos pueden estar comprometidos, incluso puede generar un efecto adverso a nivel sistémico si esto está relativamente, vasos sistémicos, que es, esto está relativamente eh, comprometido. Estos mismos se van a generar procesos de dilatación o situaciones de constreñirse en respuesta al bajo oxígeno. Y esto es lo que no queremos porque esto generarían situaciones, eh, incluso hasta muerte de esa zona, y eso generaría situaciones muy complejas a nivel del sistema circulatorio. El flujo sanguíneo a través de los pulmones y su distribución. Miren cómo el flujo sanguíneo relativamente en un contexto de ejercicio, vemos cómo aumenta considerablemente este consumo de energía
directamente y de oxígeno que hace que directamente se vea una, un gradiente mayor desde la parte superficial, desde la parte superior incluso hasta la parte inferior. Y tener una posición erguida en reposo, que es lo que hacemos nosotros normalmente, genera un consumo, pero no tanto como si tuviéramos un consumo en un proceso fisiológico de ejercicio propiamente, ¿no? Una quema calórica mayor de 1500 a 2000 kilocalorías propiamente. Em, Vemos acá cómo manejamos presiones, ¿listo? Presiones que relativamente van a estar relacionando incluso las tensiones arteriales de pie, ¿ya? Que pueden incluso llegar hasta 90 milímetros de mercurio y que estas mismas van a estar reguladas a nivel cardíaco, ¿no? Esto puede generar compromiso de las presiones hidrostáticas, la cual el peso es la propia sangre en los vasos sanguíneos y el mismo efecto, aunque un grado menor, ocurre a nivel pulmonar. Y todo esto, bueno, vamos a ver un diferencial presiones que relativamente estarán entre 23 milímetros de mercurio y 30 milímetros de mercurio, ¿listo? Incluso pueden llegar hasta un proceso disminuido de 15 milímetros de mercurio por encima de la parte cardíaca y 8 milímetros de mercurio por debajo. Entonces, todo esto teniendo en cuenta las presiones que habíamos manejado, que habíamos visto anteriormente, entre 25 y 0 milímetros de mercurio de la parte del ventrículo derecho. El flujo sanguíneo a través de los pulmones y su distribución, vamos a ver tres tipos de zonas, zona uno, zona 2 y zona 3. El flujo sanguíneo pulmonar uno es cuando vemos que va a haber, este es el capilar, ¿no? La arteria, la vena, acá se da todo el intercambio propiamente, y la zona uno vemos como la ausencia de flujo durante todas las porciones del ciclo cardíaco porque la presión cardíaca alveolar local es, en esa zona del pulmón nunca aumentó por encima de la presión aire alveolar en ninguna fase del ciclo cardíaco. Esto lo vemos o lo interpretamos cuando vemos ausencia de flujo. Acá podemos observar que la ausencia de flujo puede haber no solo la disminución de la parte sistémica, listo, porque está comprometido el flujo sanguíneo. Ya no hay un buen intercambio de oxígeno ni óxido de carbono, ni mucho menos intercambio de la parte de todo el proceso de ATP. Vemos una zona 2 que es un flujo sanguíneo intermitente, que solo durante los picos de presiones arteriales pulmonares pueda estar presente la parte sistémica, ¿listo? Y sistólica, con mayor de la presión del aire alveolar, ¿listo? Pues entonces vemos cómo las presiones diastólicas es menor que la presión del aire alveolar propiamente. Entonces miren acá cómo ya se comienza a abrir un poco más el contexto de la parte alveolar y vemos cómo estas situaciones en la zona 2 genera lo que es un flujo intermitente, a cuales las presiones arteriales sistólicas van a aumentar por encima de la presión del aire alveolar. Y tenemos una zona 3 que relativamente es el flujo de sangre continuo porque la presión capilar alveolar es mayor que la presión del aire alveolar durante todo el ciclo cardíaco. Entonces va a haber un flujo relativamente continuo, no va a haber obstrucción, no va a haber impedimento de que estas presiones, una esté por encima de la otra ni viceversa, va a haber un equilibrio y esto es lo que relativamente buscamos nosotros directamente en un proceso fisiológico. El flujo sanguíneo de zona uno solo se produce en situaciones anormales. ¿Listo? Esto es una situación anormal. Paciente con una crisis asmática severa genera esta situación. Un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica ya instaurada genera esta situación. Y un paciente sano debería verse de esta forma. El flujo sanguíneo a través de los pulmones y su distribución, bueno, lógicamente la presión arterial pulmonar ya sabemos que relativamente de un contexto normal equivale a casi que 15 milímetros de mercurio, listo, y un gasto cardíaco que puede ir aumentando en litros por mililitro a través de todo el proceso, ¿no? Entonces, vemos cómo el efecto aumenta del gasto cardíaco sobre el flujo sanguíneo pulmonar y la presión arterial pulmonar durante el ejercicio intenso. Miren cómo aumenta, lógicamente, la presión, ¿listo?
y lógicamente aumenta el gasto cardíaco. Recuerden de que el gasto cardíaco relativamente es la capacidad vital que tiene el corazón para poder ejercer toda esa sangre sistémica, listo, para poder mejorar la contractibilidad. Y es la capacidad que tiene el corazón para poder tener esa contractibilidad, teniendo en cuenta no solo las presiones arteriales, sino que además también todo el contexto de la envergadura del ventrículo, ¿no? Flujo sanguíneo a través de los pulmones y su distribución. Bueno, esto también, bueno, relacionado con todo el proceso de la aurícula izquierda y todo el proceso que se puede incluso generar cuadros de insuficiencia cardíaca izquierda y, bueno, generan el bajo gasto y este bajo gasto lógicamente va a generar disminución de la perfusión sistémica circulatoria periférica. La dinámica capilar pulmonar relacionada con la duración y el tiempo de la sangre permanece en los capilares pulmonares. Todo esto, bueno, también relacionado, hay que entenderlo y tenerlo en cuenta, que nos va a ayudar también a entender un poco todo el proceso relacionado con estos intercambios dinámicos que puedan ejercer a nivel del capilar, a nivel alveolar propiamente. El intercambio capilar de los líquidos pulmones y la dinámica del líquido intersticial pulmonar, esta, bueno, también genera situaciones de compromiso de presiones capilares, pero que normalmente van a manejarse en un contexto cuantitativo, listo, de 7 milímetros de mercurio y que incluso pueden llegar a procesos en los tejidos periféricos de aproximadamente 17 milímetros de mercurio. Y de esta misma forma también las presiones de los líquidos intersticiales del pulmón es ligeramente más negativa que en el tejido subcutáneo periférico. Maneja relativamente entre -5 milímetros de mercurio y aproximadamente un valor mayor entre -8 milímetros de mercurio. Recuerden de que lógicamente, los líquidos intersticiales del pulmón manejan presiones negativas, ¿no? La dinámica capilar, bueno, importante. Acá hay que tener en cuenta siempre lo que es la presión del que produce movimientos del líquido, el capilar, el alveolo y la bomba linfática. Todo esto generan presiones, tensión superficial en el poro, que es lo que habíamos hablado, listo, de -5 a -8 milímetros de mercurio. Y que estas presiones hidrostáticas, que vamos a encontrarlas a nivel del capilar, va a generar también situaciones de presiones coloidosmóticas, pero acá lo importante que tenemos que tener en cuenta es que todas estas presiones, tanto las fuerzas hidrostáticas y osmóticas en la membrana capilar, y en el alveolo, a nivel pulmonar, también pueden generar un proceso de equilibrio, ¿listo? Para que se puedan generar ciertas presiones, que relativamente lo que buscamos es una presión media de filtrado de +1, ¿listo? Entonces, tenemos que tener una fuerza total de salida y una fuerza total de entrada. La fuerza total de salida relativamente va a estar presente por la presión capilar, que es +7, por la presión coloidosmótica en el líquido intersticial, que relativamente es -14. ¿Listo? Y la presión negativa del líquido intersticial, que es relativamente 8. Todo esto genera una sumatoria y esa sumatoria da 29. Eso en el contexto total de la salida. Y la fuerza que tienden a producir absorción del líquido hacia los capilares, que está relacionada con la presión coloidosmótica del plasma, que es la fuerza total de entrada, que sería 28. Todo esto se da suma y resta y relativamente te da +1. Este +1, que es la presión media del filtrado, ayuda a que todos estos líquidos o estos líquidos que se estén de más salgan a través de todo el proceso linfático. ¿Listo? Y que ayuda nuevamente a mejorar toda la situación. Lo otro que pasa a través del proceso de evaporación relacionado, que pueda estar relacionado también con el proceso de, de la respiración y que también a través de, el proceso de la temperatura. El edema pulmonar, vemos como la causa más frecuente de edema pulmonar es la insuficiencia cardíaca izquierda o la valvulopatía mitral.
las lesiones de la membrana de los capilares sanguíneos pulmonares producidas por infecciones como la neumonía o por la inhalación de sustancias tóxicas como el gas de cloro, el gas, el dióxido de azufre, entre otros que pueden generar situaciones de edema pulmonar. Factores de seguridad del edema pulmonar. em, Pueden haber situaciones la cual que muestran que experimentos con animales han mostrado presiones capilares pulmonares normalmente, pero que aumenta hasta valores de al menos igual a la presión coliosmótica del plasma en el interior de los capilares antes que se produzca un edema pulmonar significativo. Entonces, acá lo que tenemos que tener en cuenta es el factor de seguridad de los trastornos crónicos y la rapidez de la muerte en el edema pulmonar agudo. Presión alveolar izquierda. Miren cómo aumenta la presión alveolar a medida que va aumentando el gradiente del volumen de la formación del edema. Entonces, entre mayor edema, mayor riesgo de muerte tiene el paciente. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo no va a tener la capacidad de poder manejar esos volúmenes que normalmente maneja para inyectar toda esa sangre oxigenada hacia la parte periférica sistémica. ¿Por qué? Porque no, el pulmón va a estar colapsado, listo, las estructuras van a estar colapsadas y va a haber presencia de líquido, que era lo que habíamos hablado anteriormente. Esta presencia de líquido lo que hace es colapso total del parénquima en sí y genera situaciones de falla del gasto cardíaco, por eso genera insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Listo? Las valvulopatías también están asociadas en el proceso del edema pulmonar. También hay otras clases de derrames, listo, esto en el contexto del edema pulmonar, ¿no? Miren las presiones relativamente que maneja todo el circuito, el sistema venoso, el sistema linfático, la parte arterial, cómo se ve relativamente la dinámica del intercambio de los líquidos en el espacio intrapleural. Entonces, todo esto relativamente va a estar relacionando en el contexto de los líquidos, como ya cuando veamos la dinámica del líquido, vamos a ver una imagen bastante parecida que va a ver cómo va a haber aumento de toda esta zona porque aumenta el líquido y cómo va a haber el colapso del parénquima propiamente. Y esto, pues, lógicamente generan situaciones de insuficiencia cardíaca que puedan incluso estar generando edema pulmonar o edema agudo de pulmón hipertensivo o incluso pueden generar situaciones de estado de shock con compromiso del estado hemodinámico del paciente. Y bueno, el derrame pleural, ya para terminar, tenemos que, bueno, va a comprometer ese espacio virtual. Una cosa es el edema de pulmón, ¿listo? Que es el líquido dentro del pulmón, y el otro es el derrame pleural, que es el líquido que se va a meter en ese espacio virtual entre la pleura, entre la pleura parietal y la pleura visceral, ¿listo? Cuando hablemos de las patologías de cada una de estas, pues lógicamente vamos a hacer mucho más énfasis en estas. Así que bueno, chicos, muchas gracias. Les agradezco hayan quedado hasta el final. Eh, la importancia de hacer un repaso, perdón, me dio un poco de tos. La importancia de hacer un repaso del proceso fisiológico es que ahora cuando comencemos a mirar un poco más a fondo todo lo que está relacionado con las patologías respiratorias, se le va a hacer muchísimo más fácil entenderlas y el porqué de cada una de estas situaciones. Entonces, para mí más que un gusto y un placer haber arrancado con la parte de la fisiología. Esperemos que puedan disfrutar todos ustedes el módulo de Neumo, que con el mayor de los gustos lo hacemos. Y bueno, nos veremos mañana en la tarde con el favor de Dios. ¿Alguno que quiera decir algo? Doc, muchas gracias. Pregunta a mis compañeros y yo también, ¿qué bibliografía se puede usar? ¿Qué bibliografía? Para, bueno, en las charlas estas, las tres primeras charlas, relativamente es la fisiología de Gayton, ¿no? La Biblia.
Puedes también utilizar la Harrison, también me gusta mucho, e incluso la gran mayoría de toda la literatura va a estar de la Harrison directamente, listo, de las patologías y vamos a ir avanzando en base a eso, ¿viste? Gracias. Bueno, que la modalidad del examen, nos falta esta pregunta. La modalidad del examen, lógicamente, múltiple choice. Creo que son 20 preguntas, múltiple choice. Así que está fácil. Y todas las respuestas están en las diapositivas. Así que a leer y a estudiar las diapositivas, que ahí está todo. Doctor, ¿esta clase se va a estar disponibilizada para nosotros? Sí, claro, eh, esta Candela va a subir las clases, lógicamente, sí. Genial, muchas gracias. Bueno, igual yo también les paso ahora las diapositivas al grupo para que las tengan todos. Bueno, Gracias, chicos, doctor. Muchas gracias. les mando un abrazo y que tengan una muy buena noche. Nos Gracias. vemos mañana. Gracias. A vos también, hasta luego, gracias. Que se Hasta luego. mejore.